Hola a todos, y bienvenidos a la historia de Payne's Cupcake Analog Horror, una breve pero llamativa serie ambientada en el universo de Team Fortress 2, que me han recomendado en videos previos. Payne's Cupcake es, básicamente, un monstruo o fenómeno creado por el usuario Robert Fruit. Se trata de uno de los primeros y más populares fenómenos hechos por fan. Esta criatura, representada como un soldier del equipo Red, posee fuerza sobrehumana y un perturbador apetito por devorar a otros personajes del juego. Su existencia inspiró otras creaciones, como la venganza de Payne's Cupcake, creada por Kugawa-tan. Pero en esta ocasión, exploraremos una interpretación bastante particular del personaje, desarrollada por Sub-Can Studios. Sin más preámbulos, y recomendando ver primero los videos originales, veamos de qué se trata. El primer episodio se titula Payne's Cupcake, pero es Analog Horror. Inicia con un médico en el clásico mapa True Fort, buscando a su equipo mientras pregunta en voz alta dónde están. Where are you? Al no obtener respuesta, decide inspeccionar la sala de reaparición, y se encuentra con lo siguiente. Gotcha here, doctor. Lo que descubre es a Payne's Cupcake devorando el cuerpo sin vida de un spy de su equipo, para luego volverse hacia el médico como su siguiente objetivo. Este último, aterrado, reconoce que lo que vio no era simplemente un soldier, sino algo mucho peor. Confundido por el silencio que lo rodea, el médico se dirige a las alcantarillas del equipo Blue, donde también constata la ausencia de cualquier otro personaje. Mientras recorre la base enemiga en busca de sobrevivientes, encuentra los restos de un Heavy. Las manchas de sangre en el suelo revelan que Payne's Cupcake ya había pasado por ahí, y las balas esparcidas indican que hubo resistencia. En otro pasillo, observa una mano cercenada del Heavy y decide tomar otra ruta. Más adelante, encuentra armas tiradas en el suelo. Al girarse, se topa de frente con la amenaza. Help! El médico no logra entender por qué ella no intervino, posiblemente haciendo referencia a Helen, la administradora de las batallas. La historia concluye con el cuerpo brutalmente mutilado del médico, mientras Payne's Cupcake lo observa fijamente y se presenta como la monstruosidad que devorará a todos. Luego, la escena cambia a grabaciones de cámaras de seguridad, mostrando distintos lugares del mapa por donde esta amenaza ha pasado, dejando un rastro de muerte a su paso. Repentinamente, aparece una alerta, indicando que un Blue Spy consiguió el dossier enemigo. Este aviso capta la atención de Payne's Cupcake, quien se despierta de su siesta y comienza la cacería. Las cámaras de seguridad rastrean su recorrido, hasta que, de manera inesperada, se informa que el dossier ha sido abandonado. Luego, se muestran las palabras del propio Blue Spy, consciente de que la amenaza viene por él y de que no tiene escapatoria. Se revela que tiene la pierna izquierda herida, lo que deja en claro que este será su final. Acto seguido, se muestra una interfaz del sistema de administración de Manco, donde se presenta un informe detallando lo ocurrido en el mapa True Fort. El reporte indica que en el equipo Red hay 8 mercenarios muertos y uno solo con vida, mientras que el equipo Blue ha sido completamente aniquilado. El sistema procede a iniciar el protocolo de reaparición, activando la máquina encargada de traer de vuelta a los mercenarios caídos. Sin embargo, justo antes de que el proceso finalice, la pantalla se congela. El video concluye con la imagen del rostro de Payne's Cupcake, observando fijamente, esperando que los mercenarios reaparezcan. Si bien Payne's Cupcake
nació como un personaje absurdo y caótico en el universo de los fenómenos de TF2, con un comportamiento más cercano a lo cómico que lo terrorífico. Esta reinterpretación respeta su esencia básica: una criatura hambrienta, violenta, impredecible y aparentemente imparable. Lo interesante es que, a diferencia de sus otras apariciones, donde interactúa con otros fenómenos en batallas, aquí se le muestra como una fuerza solitaria y aterradora, capaz de eliminar a todo un equipo sin ayuda. El hecho de que espere junto a la máquina de reaparición al final del video sugiere un ciclo interminable de muerte y cacería, y nadie hace algo para detener esto. El siguiente video se titula Piney's Cupcake, Matadero, y su descripción, escrita en código binario, dice lo siguiente: no lo pude aguantar, lo siento. La carne ha despertado algo. Hay algo en estas tierras, y algo ha despertado en mí. El video parece ser una secuela directa del anterior, ya que se muestran imágenes del mismo mapa, con cadáveres esparcidos por el suelo, donde la máquina logró reaparecer a los mercenarios. En una escena, un Heavy todavía con vida comienza a disparar su arma, mientras Piney's Cupcake se lanza violentamente hacia él. La imagen cambia a un sniper y un ingeniero del equipo Blue, quienes se esconden en las alcantarillas, protegiéndose mutuamente de la amenaza. Están resguardados por un centinela modificado, una torreta silenciosa, programada para apuntar únicamente a un punto fijo sin emitir sonido alguno. El ingeniero realizó esta modificación durante el llamado tercer ciclo, mientras todos los demás eran devorados, lo que implica que ya han ocurrido al menos 3 reapariciones completas en ambos equipos, sin que la amenaza haya sido contenida. Gracias a su previsión, el ingeniero cuenta con suministros suficientes para varios días. Por ahora, duerme mientras el sniper se mantiene alerta. Sin embargo, la siesta dura poco. El sniper lo despierta tras escuchar pasos cercanos, sin poder identificar a quién pertenecen. I need some help! Help! Need some help here! Aparece un soldier del equipo Blue, pidiendo asistencia médica, pero sin poder avanzar debido al centinela. Esto resulta extraño, ya que la torreta solo debería atacar a los del equipo Red. El ingeniero se niega a desactivarla, lo que lleva al soldier a suplicar que alguien salga a buscarlo. Sin embargo, el ingeniero descubre que se trata de un engaño. Piney's Cupcake está utilizando restos del verdadero Blue Soldier para imitarlo. El caníbal se retira, y los 2 supervivientes logran llegar con vida a la noche, creyendo que el centinela fue suficiente para ahuyentarlo, al menos por ahora. El ingeniero pretende arreglar un aparato para comunicarse con alguien externo y dar aviso de la situación. La escena cambia a los miembros del equipo Red, donde el Heavy y el Spy lamentan que la amenaza haya alcanzado al médico, increpándolo de frente. En este punto, el Heavy decide enfrentar directamente al caníbal en combate cuerpo a cuerpo, con la intención de ganar tiempo y permitir que el Spy escape. No se muestra la pelea en sí, sino al Spy huyendo hacia una terminal, desde donde intenta establecer contacto con la señorita Pauling. Consigue informarle que el soldier ha perdido el control y está devorando a todo aquel que se cruce en su camino. Pauling se muestra impactada, y tanto ella como el Spy admiten no saber desde cuándo ocurre esta situación. El Spy solicita refuerzos de inmediato, mientras Pauling comienza a revisar las cámaras de vigilancia e intentar contactar a ella, posiblemente haciendo referencia a Helen. El Spy comenta que irá a buscar al Heavy, quien finalmente ha perdido el combate. You just got dominated, comrade! En ese momento, el Spy aparece para dispararle y distraerlo, dándole al Heavy una oportunidad para asestar un golpe que lo hace caer al suelo. I will eat your ribs. I will eat them. Todo parece haber acabado para el caníbal, pero una voz desconocida le susurra y le dice que despierte, que su banquete todavía no ha terminado. Con esto despierta y aprovecha la sobrecarga del aparato del médico, haciéndose más fuerte y jurando matar a todos. Después, se ve al Spy sanando las heridas del Heavy, notando que Piney's Cupcake se está acercando a ellos, sabiendo que están en total desventaja contra él,
sobre todo porque el Heavy está casi incapacitado. Mira al Heavy, y este asiente con su cabeza, mostrando después cómo el Spy le apunta con su pistola, como si lo hubiese disparado, y después se dispara él mismo. Hizo esto porque aparentemente, morir por una bala es mejor que ser devorado por el caníbal. En la escena final, se ven los cuerpos muertos de varios mercenarios. Aparecen textos donde hablan entre ellos, preguntándose cuándo terminará todo esto, y el médico responde que pronto llegarán refuerzos. La imagen cambia finalmente al Blue Sniper que está con el ingeniero, viendo de lejos al caníbal, quien luego desaparece. El video finaliza en este punto. La serie toma un personaje originalmente absurdo y lo arrastra a un escenario desolador, donde el humor se transforma en desesperación y la inmortalidad en una condena. Claramente quedaron dudas luego de ver los episodios, sobre todo por la misteriosa voz que le susurró a Paine's Cupcake, o porque Helen no ha hecho nada al respecto. Es posible que estas preguntas se respondan en futuros episodios, y por lo mismo, los estaremos esperando para saber cómo continúa la historia. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Marcitine.